Valeria nunca imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla el día que conoció a Sebastián Montes en aquella galería de arte en la zona rosa. Él parecía sacado de un sueño, traje impecable, sonrisa encantadora, modales refinados y una familia respetada en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Su padre, don Ricardo Montes, era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país, un imperio construido con décadas de trabajo y sacrificio. Los primeros meses fueron mágicos. Sebastián la llevaba a cenar a los mejores restaurantes de Polanco, la sorprendía con escapadas a Valle de Bravo los fines de semana y le presentó a su familia en una cena elegante en su residencia de Las Lomas. Valeria, quien trabajaba como arquitecta junior en un despacho modesto de la Condesa, se sintió como una princesa de cuento de hadas. Sebastián hablaba de construir un futuro juntos, de formar una familia, de viajar por el mundo. Ella se enamoró profundamente, sin reservas, sin dudas. La boda fue discreta pero elegante, celebrada en una hacienda en Cuernavaca con vista a las montañas. Valeria usó un vestido sencillo de encaje que había pertenecido a su abuela, y Sebastián lucía radiante con su traje gris Oxford. Don Ricardo observó la ceremonia con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de esperanza y preocupación que Valeria no supo interpretar en ese momento. La madre de Sebastián, quien había fallecido años atrás, dejó un vacío que todos sentían, pero nadie mencionaba. Los problemas comenzaron sutilmente, como una grieta invisible en un muro que parecía sólido. Sebastián empezó a hacer comentarios sobre la ropa de Valeria, sugiriendo que debía vestirse de manera más elegante ahora que era parte de la familia Montes. Luego vinieron las críticas sobre sus amistades, insinuando que sus compañeros de universidad no eran del nivel adecuado para relacionarse con ellos. Valeria intentaba complacerlo, pensando que eran ajustes normales en cualquier matrimonio, pequeños sacrificios por amor. Cuando quedó embarazada, Valeria creyó que todo mejoraría. Le dio la noticia a Sebastián una tarde lluviosa de septiembre, mientras el olor a tierra mojada entraba por las ventanas de su departamento en Santa Fe. Esperaba ver alegría en sus ojos, emoción, ternura. En cambio, Sebastián se quedó callado un largo momento, su mandíbula tensa, sus dedos tamborileando sobre la mesa de cristal. Finalmente dijo que estaba feliz, pero su voz sonaba hueca, como un eco en una habitación vacía. A medida que el embarazo avanzaba, Sebastián se volvió distante. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, o eso decía. Llegaba tarde a casa con olor a whisky y perfume que no era el de ella. Cuando Valeria intentaba hablar sobre el bebé, sobre los preparativos, sobre los nombres que había estado considerando, él cambiaba de tema o simplemente se iba de la habitación. Las náuseas matutinas de Valeria se volvieron más difíciles de soportar sin su apoyo. Las noches se hicieron más frías y solitarias. Don Ricardo, por el contrario, se mostraba cada vez más presente. Visitaba a Valeria regularmente. Le preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo. Le contaba historias de cuando Sebastián era niño, de cómo había sido un chico dulce y cariñoso antes de que la muerte de su madre lo cambiara. Había una tristeza profunda en los ojos del anciano cuando hablaba de su hijo, una decepción que había ido acumulándose como polvo sobre muebles olvidados. Lo que Valeria no sabía era que don Ricardo había comenzado a preocuparse seriamente por el comportamiento de Sebastián meses antes del embarazo. Había recibido quejas de empleados del hotel, rumores de maltrato, historias de arrebatos de ira. Su hijo, el heredero en quien había depositado todas sus esperanzas, mostraba una crueldad que le helaba la sangre. Don Ricardo había intentado hablar con él, pero Sebastián se defendía con mentiras suaves y promesas vacías de cambio. Fue entonces cuando el anciano tomó una decisión que lo atormentaba moralmente, pero que sentía necesaria. Instaló discretamente una pequeña cámara en el Mercedes-Benz que Sebastián usaba, una cámara de tablero que grababa continuamente mientras el motor estaba encendido. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su abogado de confianza. Solo necesitaba saber la verdad, ver con sus propios ojos si sus sospechas eran fundadas o si estaba siendo un padre paranoico. Las grabaciones de las primeras semanas
no mostraron nada particularmente alarmante. Sebastián conducía solo la mayoría de las veces. Hablaba por teléfono sobre negocios, a veces sobre nada importante. Pero luego comenzaron a aparecer otras cosas. Una mujer que subía al auto en la colonia Roma, risas, conversaciones íntimas, Sebastián gritándole a un valet parking con una ferocidad desproporcionada. Más mujeres, más gritos. Don Ricardo observaba las grabaciones cada noche en su estudio, sintiendo cómo su corazón se partía un poco más con cada video. Valeria llegó a sus 8 meses de embarazo en marzo, cuando la Ciudad de México comenzaba a despertar de su breve invierno, y las jacarandas pintaban las calles de morado. Su vientre era enorme, su espalda le dolía constantemente, y sus tobillos estaban hinchados como globos. Sebastián casi no le dirigía la palabra. Dormían en habitaciones separadas, una situación que él había impuesto con la excusa de que sus ronquidos del embarazo le impedían dormir. El día que cambió todo fue un sábado soleado de finales de marzo. Valeria había quedado de verse con Sebastián en el centro comercial Antara para comprar las últimas cosas que necesitaban para el bebé. Ella llegó puntual, caminando lentamente desde el estacionamiento, una mano apoyada en su espalda baja, la otra acariciando su vientre. Sebastián estaba de pie junto a su Mercedes, hablando por teléfono, su rostro contorsionado en una mueca de irritación. Cuando Valeria se acercó, él colgó abruptamente. «Llegas tarde», le espetó, aunque ella sabía que no era cierto. «Lo siento», respondió ella automáticamente, tratando de mantener la paz como había aprendido a hacer en los últimos meses. Sebastián la miró de arriba abajo con desprecio, sus ojos deteniéndose en su vientre prominente, en sus zapatos cómodos pero poco elegantes, en su rostro hinchado por la retención de líquidos. «Así vas a salir. Pareces una indigente», dijo con voz fría. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «No aquí, no en público. Estoy embarazada de 8 meses, Sebastián. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Él soltó una risa amarga. «Lo mejor que puedes es claramente insuficiente». La discusión escaló rápidamente. Sebastián comenzó a acusarla de haberlo atrapado con el embarazo, de arruinar su vida, de no ser la mujer que él pensaba que había elegido. Valeria intentaba defenderse, pero cada palabra que pronunciaba parecía enfurecerlo más. La gente comenzó a mirar, a detenerse, a formar un círculo de curiosos a una distancia prudente. «Eres un error», gritó Sebastián, su rostro enrojecido por la rabia. «Tú y ese maldito bebé son los peores errores de mi vida». Valeria sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Su mano se movió instintivamente a su vientre, protegiéndolo, protegiéndose. «No digas eso», susurró su voz quebrada. «Por favor, no digas eso». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Valeria apenas lo procesó. Sebastián dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado en una máscara de odio puro. Levantó su pie y con una fuerza brutal la pateó directamente en el estómago. Valeria cayó hacia atrás, su cuerpo golpeando el pavimento caliente del estacionamiento. El dolor fue instantáneo y atroz, una explosión de agonía que irradió desde su vientre hacia cada parte de su ser. El mundo se volvió un caos de gritos y movimiento. Alguien llamó a una ambulancia. Una mujer se arrodilló junto a Valeria, tomando su mano, diciéndole que todo estaría bien aunque su voz temblaba de incredulidad. Sebastián se había quedado paralizado, mirando lo que había hecho, su rostro ahora pálido como si despertara de un trance. Intentó acercarse, pero varios hombres lo apartaron, lo sujetaron, gritándole cosas que Valeria no podía distinguir a través del zumbido en sus oídos. Lo que nadie sabía en ese momento era que la cámara del tablero del Mercedes había capturado cada segundo. El ángulo era perfecto. Mostraba claramente a Valeria embarazada, vulnerable, y a Sebastián levantando el pie y golpeándola con deliberación evidente. No había ambigüedad, no había espacio para interpretaciones. Era violencia pura, capturada en alta definición. Valeria fue llevada al Hospital Ángeles de las Lomas en una ambulancia que atravesó la ciudad con sirenas aullando. Los paramédicos monitoreaban constantemente los latidos del bebé, sus rostros serios y concentrados. Valeria entraba y salía de la consciencia, su mente fragmentada entre el presente doloroso
y recuerdos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. En el hospital los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizarla. El bebé estaba en sufrimiento fetal. Había que hacer una cesárea de emergencia. Valeria apenas podía firmar los formularios de consentimiento, su mano temblando violentamente. «Mi bebé», susurraba una y otra vez. «Por favor, salven a mi bebé». Don Ricardo llegó al hospital una hora después, habiendo recibido la llamada de un conocido que había presenciado el incidente. Su rostro era una máscara de horror y determinación. Encontró a Sebastián en la sala de espera, con las manos en la cabeza, rodeado de policías que le hacían preguntas. Cuando vio a su padre, Sebastián intentó hablar, pero don Ricardo levantó una mano para silenciarlo. La mirada que le dirigió estaba llena de un desprecio tan profundo que Sebastián retrocedió físicamente. Esa noche, mientras Valeria estaba en cirugía y su vida y la de su bebé pendían de un hilo, don Ricardo se sentó en su auto en el estacionamiento del hospital. Sacó su teléfono y revisó la grabación de la cámara del Mercedes. Había sincronizado las grabaciones con su dispositivo móvil semanas atrás, una precaución que ahora resultaba providencial. Con manos temblorosas, encontró el video del día. Cuando lo vio, cuando presenció la violencia brutal de su hijo contra esa mujer inocente y su nieto por nacer, algo dentro de don Ricardo se rompió definitivamente. Lloró por primera vez desde la muerte de su esposa, lágrimas silenciosas de rabia y vergüenza deslizándose por sus mejillas arrugadas. Su hijo, la sangre de su sangre, el niño que había mecido en sus brazos, se había convertido en un monstruo. La cirugía duró 3 horas. Cuando finalmente salió el doctor, su expresión era cuidadosamente neutral. Valeria estaba estable pero débil. Había perdido mucha sangre. El bebé, una niña, había nacido viva pero prematura y estaba en cuidados intensivos neonatales. Los próximos días serían críticos para ambas. Don Ricardo fue el primero en visitar a Valeria cuando le permitieron entrar a su habitación. Ella estaba pálida como la luna, conectada a múltiples máquinas que pitaban y zumbaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo vio. «Su nieta está viva», dijo con voz ronca. Don Ricardo tomó su mano con ternura infinita. «Y tú también, hija. Y tú también». Sebastián fue arrestado esa misma noche, acusado de violencia doméstica agravada y poner en peligro la vida de un menor. Las múltiples grabaciones de teléfonos celulares de los testigos, junto con el testimonio de más de 20 personas, hicieron que el caso contra él fuera sólido, incluso sin el video de don Ricardo. Pero el anciano sabía que ese video era la pieza más importante de evidencia, la prueba irrefutable de la premeditación y crueldad de su hijo. 3 días después, cuando Valeria estaba lo suficientemente recuperada para hablar coherentemente y su bebé había sido desconectada del respirador, don Ricardo visitó a su abogado personal, licenciado Hernández, un hombre que había trabajado para la familia Montes durante 30 años. Le mostró el video completo, no solo del incidente, sino de meses de comportamiento reprobable. El abogado observó en silencio, su expresión endureciéndose con cada minuto que pasaba. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. «Don Ricardo, esto es evidencia crucial para el caso criminal, pero también es profundamente doloroso para usted como padre». Don Ricardo asintió lentamente. «Lo es, y es por eso que he tomado una decisión». Esa misma semana, don Ricardo convocó a una reunión familiar en la sala de juntas de las oficinas corporativas de Hoteles Montes, ubicadas en un elegante edificio de Santa Fe, con vista panorámica de la ciudad. Asistieron sus hermanos, los tíos de Sebastián, varios primos que trabajaban en la empresa, y los principales ejecutivos de la compañía. Sebastián, quien había sido liberado bajo fianza gracias a los abogados caros que don Ricardo había contratado inicialmente, también estaba presente, sentado en un extremo de la larga mesa de caoba con expresión desafiante. Don Ricardo entró a la sala con paso firme a pesar de sus 72 años. Llevaba un sobre manila en la mano. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. «Los he convocado hoy para hacer un anuncio que he meditado profundamente», comenzó, su voz clara y firme. «Como saben,
Durante décadas he construido este negocio con la intención de dejarlo en manos capaces cuando ya no esté. Siempre asumí que esas manos serían las de mi hijo Sebastián. Sebastián se enderezó en su silla, una expresión de satisfacción comenzando a formarse en su rostro. Don Ricardo levantó una mano. Sin embargo, los eventos recientes me han demostrado de manera irrefutable que mi hijo no solo es incapaz de dirigir esta empresa, sino que es indigno de llevar el apellido Montes con honor. El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sebastián se puso de pie abruptamente. «Padre, yo puedo explicar». «Siéntate», rugió don Ricardo con una autoridad que hizo que todos en la sala dieran un respingo. Sebastián obedeció, su rostro ahora pálido. Don Ricardo sacó un proyector portátil de su maletín y lo conectó a su laptop. «Voy a mostrarles algo que he grabado durante los últimos meses. Es difícil de ver, pero necesitan entender por qué he tomado esta decisión». Durante los siguientes 30 minutos, la familia Montes observó en horror creciente las grabaciones del tablero del Mercedes. Vieron a Sebastián gritar a empleados inocentes, vieron sus infidelidades múltiples, vieron su desprecio por las normas de tránsito y por las personas a su alrededor. Y finalmente, vieron el momento terrible en que pateó a Valeria embarazada. Varios de los presentes apartaron la mirada. Una de las tías se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. El tío mayor, quien había sido mentor de Sebastián cuando entró al negocio, sacudió la cabeza con incredulidad y decepción. Sebastián estaba hundido en su silla, su desafío anterior completamente evaporado. Cuando terminó la proyección, don Ricardo apagó el equipo y miró directamente a su hijo. «Sebastián Montes, desde este momento quedas completamente desheredado. No recibirás ni un centavo de mi patrimonio. Tu nombre será removido de todos los documentos corporativos. Tu posición como vicepresidente ejecutivo queda cancelada efectiva inmediatamente. Los abogados que contraté para tu defensa criminal ya no trabajarán para ti. Tendrás que buscar tu propia representación». Sebastián intentó hablar, pero don Ricardo continuó, su voz ahora teñida de una tristeza profunda. «Tu madre estaría destrozada si pudiera ver en qué te has convertido. Yo estoy destrozado. Le fallé a tu madre al no guiarte mejor después de su muerte, pero no fallaré en proteger a mi nieta y a su madre de ti. Tampoco fallaré en proteger el legado que construí del veneno de tu presencia». El anciano sacó un documento del sobre Manila y lo colocó sobre la mesa. «Este es mi nuevo testamento, firmado ante notario esta mañana. Todo mi patrimonio será dividido equitativamente entre mis hermanos, mis sobrinos y un fondo fiduciario sustancial para mi nieta y para Valeria, que asegurará su bienestar por el resto de sus vidas. También he donado una cantidad significativa a organizaciones que trabajan contra la violencia doméstica en tu nombre, Sebastián, para que algo bueno pueda salir de tu maldad». Sebastián finalmente encontró su voz, y cuando habló sonaba estrangulada, desesperada. «Papá, por favor. Fue un momento de locura. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Dame otra oportunidad». Don Ricardo lo miró con una mezcla de piedad y firmeza. «Tuviste incontables oportunidades. Las desperdiciaste todas. Y lo más grave es que nunca mostraste verdadero arrepentimiento hasta que enfrentaste consecuencias reales». Los siguientes meses fueron una vorágine de procedimientos legales y recuperación emocional. Sebastián fue eventualmente sentenciado a 5 años de prisión por violencia doméstica agravada, aunque con posibilidad de salir en 3 con buena conducta. El video de don Ricardo fue pieza clave en el juicio, eliminando cualquier posibilidad de que la defensa pudiera argumentar un accidente o provocación. Valeria pasó semanas en rehabilitación física, recuperándose de la cesárea de emergencia y del trauma del ataque. Pero fue la recuperación emocional la que tomó más tiempo. Sufría de pesadillas frecuentes, sobresaltos ante movimientos bruscos, ataques de pánico cuando veía hombres que le recordaban a Sebastián. Don Ricardo le pagó terapia con la mejor psicóloga especializada en trauma de la ciudad, quien trabajó pacientemente con ella para reconstruir su sentido de seguridad y autoestima. La bebé, a quien Valeria nombró Elena en honor a su abuela, pasó un mes en cuidados intensivos neonatales, pero finalmente fue dada de alta sin daños permanentes. Era un milagro médico, según los doctores.
Don Ricardo visitaba a su nieta todos los días, su rostro arrugado iluminándose cada vez que la pequeña envolvía su dedo diminuto alrededor de su pulgar. Con el tiempo, don Ricardo se convirtió en la figura paterna que Valeria nunca había tenido y que Elena necesitaba. Les compró una casa hermosa en Coyoacán, en una calle tranquila llena de bugambillas y jacarandas, lejos del departamento en Santa Fe que contenía tantos recuerdos dolorosos. Valeria eventualmente regresó a trabajar en arquitectura, esta vez en un despacho pequeño pero prestigioso que valoraba su talento y su perspectiva única después de todo lo que había vivido. El escándalo sacudió a la alta sociedad mexicana durante meses. Los periódicos cubrieron extensamente el caso, especialmente después de que se filtrara información sobre la desheredación. Algunos criticaron a don Ricardo por ser demasiado duro con su único hijo, pero la mayoría, especialmente después de que fragmentos del video se hicieran públicos durante el juicio, lo elogiaron por su valor moral y su negativa a permitir que el dinero y el privilegio protegieran a un abusador. Hoteles Montes no sufrió bajo el nuevo liderazgo. Don Ricardo, demostrando una energía sorprendente para su edad, retomó las riendas de la compañía junto con su hermano menor y dos sobrinos capaces. Si algo, la empresa prosperó liberada de la influencia tóxica de Sebastián. Los empleados comenzaron a sonreír más, las tasas de rotación disminuyeron y el ambiente de trabajo mejoró dramáticamente. Valeria, por su parte, descubrió una fuerza interior que no sabía que poseyera. La mujer que había sido pateada en un estacionamiento mientras estaba embarazada no fue destruida por esa violencia, fue transformada por ella. Comenzó a trabajar como voluntaria en refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, compartiendo su historia, ofreciendo esperanza. Su presencia era poderosa precisamente porque había sobrevivido a lo peor y había encontrado un camino hacia adelante. Don Ricardo eventualmente estableció una fundación llamada Elena, nombrada por su nieta, dedicada a proveer recursos legales, médicos y psicológicos gratuitos para mujeres en situaciones de abuso. Valeria se convirtió en la directora ejecutiva, usando su experiencia personal y su formación profesional para ayudar a otras mujeres a reconstruir sus vidas. Elena creció rodeada de amor, protección y ejemplos de fortaleza. Su madre le contaría algún día la verdad sobre su padre, pero siempre en el contexto de cómo el mal puede ser vencido, de cómo las personas pueden elegir hacer lo correcto incluso cuando es doloroso, de cómo su bisabuelo don Ricardo había elegido la justicia sobre la sangre. La última vez que Valeria vio a Sebastián fue en la sala del tribunal durante la sentencia. Él la miró desde el banco de los acusados, y por un momento ella vio algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento genuino. Pero era demasiado tarde. Algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Sebastián intentó contactarla desde prisión varias veces, cartas llenas de disculpas y promesas de cambio. Valeria leyó la primera, luego decidió no abrir las demás. No necesitaba su arrepentimiento para sanar. Había encontrado su propia paz, construida no sobre el perdón hacia él, sino sobre el perdón hacia sí misma por haber confiado, por haber amado, por haber creído en algo que resultó ser una ilusión. Don Ricardo vivió lo suficiente para ver a Elena celebrar su 5º cumpleaños en el jardín de la casa de Coyoacán, rodeada de amigos del kinder, corriendo entre las mesas decoradas con globos morados y dorados. Murió pacíficamente en su sueño 3 meses después, a los 77 años, con la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, que había protegido a los inocentes, que había dejado un legado de justicia y no solo de riqueza. En su funeral, Valeria dio el elogio principal. Habló de un hombre que había elegido la integridad sobre el nepotismo, el valor sobre la conveniencia, el amor verdadero sobre la lealtad ciega. Habló de cómo don Ricardo le había enseñado que la familia no es solo sangre, sino elección, compromiso, protección. Habló de cómo él le había devuelto la fe en la bondad humana cuando ella creía que estaba perdida para siempre. Sebastián solicitó permiso para asistir al funeral de su padre, pero fue denegado. Permaneció en prisión, ausente de la ceremonia que honraba al hombre cuyo amor no había sabido valorar hasta que fue demasiado tarde.
Algunas lecciones se aprenden solo en la soledad de las consecuencias propias. Los años pasaron. Valeria nunca se volvió a casar, aunque tuvo relaciones sanas y respetuosas que le enseñaron que no todos los hombres eran como Sebastián, que el amor no tenía que venir acompañado de dolor. Elena creció fuerte e inteligente, estudiando arquitectura como su madre, con planes de unirse algún día al negocio familiar de hoteles que su bisabuelo había construido y que ahora era dirigido por una combinación de tíos y primos que valoraban el trabajo duro y la decencia. La Fundación. Elena ayudó a miles de mujeres a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las organizaciones más respetadas en México en el campo de la violencia doméstica. Valeria escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller, no por morbo, sino porque estaba escrito con honestidad brutal y esperanza inquebrantable. Lo tituló Después de la caída y se convirtió en texto de referencia para sobrevivientes de abuso en todo el mundo hispanohablante. Sebastián salió de prisión después de cumplir 3 años y medio de su sentencia. Intentó reconstruir su vida lejos de la Ciudad de México, cambiando su nombre, trabajando en empleos anónimos que no requerían referencias o antecedentes. El video de su ataque a Valeria vivía eternamente en Internet, una cicatriz digital que nunca sanaría, un recordatorio constante de quien había sido en su peor momento. Nunca conoció a su hija. Valeria había obtenido una orden de restricción permanente y Elena había crecido creyendo que su padre había muerto hace mucho tiempo, lo cual, en cierto sentido, era verdad. El Sebastián, que había sido su padre biológico, había muerto el día que levantó su pie contra una mujer embarazada. Lo que quedó después era solo un cascarón, un hombre definido por su peor acción, viviendo con las consecuencias que él mismo había sembrado. La historia de Valeria se convirtió en una de esas narrativas que trascienden lo personal para volverse símbolo. Un símbolo de que la violencia no queda impune, de que las acciones tienen consecuencias, de que incluso los poderosos pueden ser derribados por su propia maldad. Pero más importante, se convirtió en símbolo de supervivencia, de reconstrucción, de la posibilidad de encontrar vida y alegría después del trauma más oscuro. En las noches tranquilas, cuando Elena dormía y la casa estaba en silencio, Valeria a veces se sentaba en su jardín bajo las estrellas que brillaban sobre Coyoacán, escuchando el susurro de las hojas de los árboles y el distante murmullo de la ciudad. Pensaba en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado, en cómo el peor momento de su vida había sido también, de manera extraña y dolorosa, el catalizador para convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser: una mujer fuerte, una madre protectora, una defensora de las vulnerables. Y pensaba en don Ricardo, el hombre que había elegido hacer lo correcto cuando habría sido tan fácil mirar hacia otro lado, proteger a su hijo, usar su dinero y poder para enterrar la verdad. En cambio, él había elegido la luz sobre la oscuridad, la justicia sobre el privilegio, el amor verdadero sobre el amor ciego. Esa elección había salvado 2 vidas y había cambiado miles más a través de la fundación que llevaba el nombre de su nieta. La humillación que Sebastián intentó hacer pública contra Valeria, ese acto de violencia brutal frente a todos en un estacionamiento soleado, terminó destruyéndolo a él mismo de la manera más completa posible. No solo perdió su libertad y su herencia, sino algo mucho más fundamental. Perdió su humanidad, su dignidad, su futuro. La cámara que su padre había instalado no solo capturó un crimen, capturó el momento exacto en que un hombre destruyó su propia vida con sus propias manos. Y Valeria, la víctima que todos pensaron que sería destruida, se levantó de ese pavimento ensangrentado y construyó un imperio diferente al de los montes, no de hoteles y dinero, sino de esperanza, resiliencia y justicia. Un imperio que ninguna patada podría jamás derribar, porque estaba construido sobre la base más sólida posible, la verdad y el valor de enfrentarla sin importar cuán dolorosa sea.